El día de hoy aprenderás la clave para eliminar el sufrimiento humano a través de la primera enseñanza del Buda. Buda, una vez que alcanzó la iluminación, fue a ver a sus compañeros quienes lo habían abandonado porque creían que no estaba siguiendo el camino correcto. Una vez que llegó con ellos, lo rechazaron, pero al darse cuenta inmediatamente de que su ser y su esencia eran completamente diferente a lo que era antes, y al notar que ya era un ser completamente elevado e iluminado, decidieron escucharlo. Buda se les acercó y les dijo: a través de que he alcanzado la iluminación, he encontrado la causa de todo sufrimiento humano y también la solución. Y he decidido venir y compartirlo con ustedes. Sus discípulos quedaron asombrados por mirar al Buda, y le pidieron que les dijera cómo eliminar el sufrimiento humano. Entonces Buda les enseñó las 4 nobles verdades. La primera noble verdad es que el sufrimiento existe y debemos aceptarlo. El ser humano sufre. Y es por negarlo o querer evitarlo que no puede llegar a adentrarse en las causas que lo originan. Ya que, hasta que uno acepta el sufrimiento y solamente a través de comprender por qué existe se puede avanzar hacia la trascendencia del sufrimiento. En la vida se sufre cuando se nace, el nacer es causa de sufrimiento, sufre el recién nacido. Sufre su madre al dar a luz, y con su nacimiento causa sufrimiento a los demás. El envejecer es causa de sufrimiento, llegan las enfermedades y el deterioro del cuerpo, y con ellas llega el sufrimiento. El morir es sufrimiento, no la muerte sino la agonía y la causa de la muerte, el sufrimiento forma parte de la vida. Estar en presencia o asociarnos con lo que nos desagrada. Estar en ausencia o en separación de lo que nos agrada. Y desear y no obtener lo que nos agrada, son causas del sufrimiento humano. Buda decía que el sufrimiento iba más allá del dolor físico, y que los sufrimientos mentales, causados por el mal manejo de las emociones, constituyen un mayor sufrimiento que el causado por razones físicas. Esta desarmonía es porque no se ha aprendido a ver las cosas tal como son, con todas sus posibilidades de cambios y desventajas que podrían atraer sufrimiento. Buda nunca dijo que el sufrimiento formaba parte de la vida, lo que en realidad dijo es que todo puede causar sufrimiento. Y estar consciente de ello constituye la primer noble verdad. La segunda noble verdad es el origen del sufrimiento. Todo aquel deseo de satisfacer los sentidos es lo que origina el sufrimiento. El ser humano sufre porque el que vive en los deseos no puede ser libre. Y el que no es libre, no puede ser feliz. Cuando surge un deseo de este tipo, el ser humano no está tranquilo hasta que no lo consigue, y por conseguir lo que anhela, muchas veces es presa de su inconsciencia y daña a los demás. Aunque aparentemente el conseguir lo que desea le trae felicidad, esta felicidad es transitoria o pasajera. La verdadera felicidad es toda aquella donde se disminuyen las malas cualidades y se desarrollan las buenas. Es toda aquella que al llevarla a cabo no produce remordimiento. Es la que hay que seguir y evitar la felicidad anhelante de la avidez. Otra de las causas del sufrimiento es el apego. Existen 5 elementos agregados al ser humano, y es el apego a cada uno de ellos lo que nos trae sufrimiento. Ahora les explicaré brevemente en qué consisten cada uno de ellos. Es necesario poner total atención en esto. El primer agregado es la forma. Es todo aquello que posee una expresión material. Es nuestra conexión con la existencia, ya que todo lo que existe se expresa a través de la forma. Es todo aquello que podemos nombrar o asignarle un nombre. Todos los cuerpos y formas están en un constante cambio. Pero su vinculación con nuestros sentidos nos hace pensar que son permanentes o nos dan cierta seguridad de que son como las percibimos. Esa misma seguridad es la que nos hace apegarnos a ellas. El segundo agregado es la sensación. Esto es la capacidad de captar la realidad a través de los 5 sentidos, más la mente. Es nuestra conexión con la forma a través de ellos. El gusto, el oído, el tacto, el olfato, la vista y las emociones.
Cada que experimentamos cualquier sensación o emoción, la percibimos como agradable o desagradable. Todas las sensaciones o emociones están en un constante cambio, pero su vinculación con nuestras percepciones y conceptos nos da la seguridad que son permanentes y hace que nos apeguemos a ellas. El tercer agregado es la percepción, que es la capacidad de generar ideas y crear conceptos a través de nuestras experiencias. Es nuestra conexión con las sensaciones y emociones. Toda aquella emoción o sensación que percibimos, nos crea una experiencia, positiva o negativa, que nos genera un concepto de las cosas. Y es la vinculación de nuestras percepciones y conceptos con nuestra formación mental lo que hace que creamos que estos conceptos son reales. El cuarto agregado es la formación mental, que es la acumulación de experiencias ya sean positivas o negativas, que crean nuestra personalidad. Nuestra mente se forma a través de esas experiencias. Es nuestra conexión con las percepciones y conceptos a través de nuestras experiencias. Las formaciones mentales están en un constante y continuo cambio. El no ser conscientes de esto, y la vinculación de estas formaciones mentales con nuestra conciencia, es lo que nos hace apegarnos a ellas. El quinto y último agregado es la acumulación de todos los anteriores. Es la conciencia. El apego que tenemos a los agregados sean pasado, futuro o presente, internos o externos, burdos o sutiles, comunes o sublimes, cercanos o lejanos. Es causa y origen del sufrimiento humano. La tercer noble verdad es la cesación del sufrimiento. Cuando se deja de desear algo ya no se sufre por eso que se deseaba. El sufrimiento termina con la absoluta supresión de los deseos, el desapego a los agregados y a este tipo de anhelos ilusorios produce la cesación del sufrimiento causado por los mismos y conlleva a la felicidad. Por último se encuentra la cuarta noble verdad, que es el sendero que conduce al cese del sufrimiento y ha sido dividida en 8 partes conocidas como la Santa Senda Octuple o el Octuple Noble Sendero para la Liberación. En el próximo video hablaré sobre la Santa Senda Octuple. Ahora medita en la siguiente historia. Hace mucho tiempo los dioses estaban discutiendo sobre qué castigo merecía el ser humano a causa de su maldad. Entonces el primero de ellos dijo: quitémosles los brazos. El segundo dijo: no, eso sería muy cruel. El tercero dijo: ya sé. Quitémosles la felicidad y escondámosla en un lugar donde jamás puedan hallarla. Bien, dijeron los demás. ¿Pero dónde la escondemos? Entonces el primero dijo: escondámosla en el fondo del mar. A lo que el segundo respondió: no. De seguro que el ser humano astuto, inventará una máquina y viajará al fondo de los océanos y la hallará. Mejor escondámosla en los cielos. A lo que el tercero dijo: no. Al ser humano no debemos subestimarlo. Aún siendo los cielos muy lejanos, algún día inventarán cómo llegar hasta allí. Así que ya sé dónde la vamos a esconder. Será en un lugar donde jamás podrán encontrarla por más que la busquen. Los demás se quedaron intrigados y dijeron: dinos dónde. Para lo que el tercero respondió: la esconderemos tan cerca de ellos que jamás podrán encontrarla. Y la escondieron dentro del ser humano. Y ahí es donde la verdadera felicidad se encuentra hasta el día de hoy.